Buenas tardes a todos. Hoy es para mí un día especial porque además tenía muchas ganas. Estaba llevando mucho tiempo esperando poder presentar esta novela aquí en Motril, La canción de la tarántula, que es una novela de mi amiga Isabel Sánchez Ballesteros. Es su segunda novela. La primera, para quien no haya tenido oportunidad, se llama Hija de la Manigua, La hija de la Manigua, y es un novelón, de verdad. Si este es gordito, el otro es un poco más gordito todavía, pero vale la pena. Bueno, pero aquí lo que nos trae hoy es la canción de la tarántula, que era una asignatura pendiente que teníamos tanto Isabel hacia Motril como yo mismo hacia Isabel, que tenía muchas ganas de acompañarla. Está hoy aquí, ya te digo, rodeada de amigos. Casi todos, por no decir todos, habréis leído la canción de la tarántula, y entonces vamos a hablar pues desde otra perspectiva del libro. Sobre todo me va a interesar mucho lo que nos va a decir Isabel. Agradecer vuestra presencia, porque bueno, hoy se habían programado varios actos y es una hora un poco introspectiva, pero bueno, ha habido que adelantarlo, y que estáis aquí pues se agradece también, y bueno, y vamos a hacer una cosa bonita. Antes que nada, tengo una duda, y fijaros, yo conocí a Isabel hace unos cuantos años ya en un encuentro que se llamaba Huelma entre Letras, precisamente en la ciudad del mismo nombre, que programó una amiga nuestra, Encarni Barrera, que ha estado aquí también varias veces presentando sus novelas. Y allí, pues, durante 2 días fue como una especie de frenesino de 2 días que nos juntamos libreros, escritores, poetas, editores, de todo, ¿no? Y entonces, pues, la verdad, pues, cada uno dábamos nuestro punto de opinión, nuestro punto de vista, y estábamos, pues, como en familia, ¿no? Y allí fue donde conocí a Isabel, allí fue donde conocí La hija de la Manigua, allí fue donde me enamoré de la escritura de Isabel, y luego pues ya resulta que con el devenir del tiempo pues teníamos amigos en comunes aquí en Motril, las casualidades de la vida, que nos volvemos a ver, luego hemos hecho muchas cositas, hemos leído poesía por Granada, por el Sacromonte, por todo aquello, y hemos tenido una experiencia muy bonita. Y con esto quiero decir que nunca he tenido la oportunidad de preguntarle, y lo voy a preguntar hoy aquí delante de todo el mundo, es ¿por qué Isabel con Y? Bueno, pues lo de Isabel con Y es porque siempre lo he escrito así desde muy pequeña, y me llama mucho la atención porque, si os dais cuenta, en Granada, en casi todos los edificios que hay de los que se construyeron en la época de los Reyes Católicos, Isabel la Reina lo escribía con Y. Sí. Tenemos en el Hospital Real, en la Capilla Real, en muchos sitios. Y a mí aquello me resultó pues muy original, entre otras cosas porque la I latina me parecía más sosa, un palito ahí me parecía un poquito más soso. Sí. Y lo de la Y pues me agradó. Y lo llevo, bueno, os confieso que cuando tengo que rellenar cualquier documento oficial, mi nombre es María Isabel, y tengo que escribir María Isabel con I latina, porque claro, no vale. Pero si todo lo que sea relacionado con las letras o cualquier cosa en la que yo intervenga, siempre lo escribo con Y, pero es simplemente por eso, porque me agrada esa letra. Bien, bueno. De hecho, y perdona, el otro día me compré un anillo con una Y, que mira qué bonito queda, sí. Y me encanta. Ah, muy bien. Exactamente. Sí, licencia literaria. Licencia, bueno, pues sí. Esa que era una mera anécdota, era una curiosidad personal. Vamos a lo que nos trata, que es la canción de la tarántula, la segunda novela de Isabel. Isabel tiene una cosa en estas 2 novelas en común, que es la sesudez. La sesudez, el meterse, en embarcarse en estudiar cada uno de los movimientos y de los lugares por donde transcurre su historia o por donde transcurren sus personajes. Me sé de muy buena tinta que para la canción de la tarántula ha tenido que documentarse mucho, y no la ha tenido siempre fácil,
Pero luego, bueno, los resultados es como parir un hijo. Aquí hay escritores, lo sabemos, al final puede salirte un poco más feo o con la orejita un poco más torcida, pero es tu hijo, lo quieres de maravilla. Sobre todo por el trabajo que lleva detrás, no criarlo, ¿no? Sí, sí. La canción de la tarántula. ¿Qué podemos decir de la canción de la tarántula sin desvelar nada que podáis leer? Pues bueno, la canción de la tarántula es una novela coral. Es una novela donde os vais a encontrar, aparte de los personajes principales, ¿no? Toda una caterva de personajes que van a ayudar a ese hilo conductor de la novela y que van a ayudar a desarrollar esa trama. Vais a conocer muchos de los lugares que se mencionan en el libro, por supuesto, porque no son lugares ficticios, son lugares que conocemos y además son lugares de aquí cerca de la provincia y que hemos estado millones de veces. Ese es otro aliciente, otra cosa bonita que tienen los libros de Isabel, que escribe sobre lo que observa, lo que tiene, ¿no? Ella se imagina su historia, sus personajes, pero todo transcurre en un mundo real, no es un mundo ficticio. Y eso es muy interesante también, ubicar personajes ficticios en un mundo real, o por lo menos para nosotros tan real que conocemos, ¿no? De todos los días. Como decía Isabel, es una persona muy sesuda, muy a la hora de escribir, muy pragmática también, y entonces ella va a desechar todo lo que es la paja y todo lo que nos sirve en el libro y se va a quedar con lo que verdaderamente interesa. ¿Qué es lo que interesa en el libro? Es un libro de emociones, es un libro de mucha fuerza, con unos personajes muy fuertes, unos personajes que están ahí, que luchan, como luchamos todos, ¿no? Pero que es que no quiero comentar el giro, ¿no? Eso lo vamos a dejar ahora aparte. Eso lo cuentas tú ahora si quieres. Vale. Y la riqueza de estos personajes me recuerda a este libro mucho, además lo voy a reconocer hoy aquí, nunca he podido terminar de leerme el libro de don Camilo José Cela, La colmena, lo siento, no he podido, me pierdo, ¿no? Pues no es que voy a compararlo con La colmena, pero sí en el sentido de esa coralidad de personajes y unos van, otros vienen para quedarse, pero es un continuo devenir de personajes, ¿no? Y es una cosa maravillosa. Yo quisiera, Isabel, que en vez de así hablar así del libro que vas a hablar, ¿no? Que te voy a hacer unas cuantas preguntitas, claro, ¿no? Y sí, te voy a ir dando un poco pie a, claro, sobre todo cuestiones que yo tenía ahí un poco guardadas interesantes con el libro, a ver si tú no... Me parece muy bien. Muy bien. Sí, sí. Ya yo sé aquí un poco la respuesta porque ya la hablamos, esto ya tiene un poco de trampa, pero como aquí los demás no lo saben, quiero que me cuentes por favor cómo y por qué surgió la idea de escribir la canción de la tarántula. La dejo con Isabel Sánchez Ballesteros. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada, daros las gracias a vosotros también por haber querido venir a acompañarnos. Vuestra presencia pues es muy importante y evidentemente gracias también al Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos por haber querido contar conmigo, por invitarme y como no a Juanjo, que bueno ha tenido para mí esas palabras tan cariñosas y que además pues es una persona que yo admiro. Tú has hablado muy bien de mí, pero yo te admiro y sus trabajos, sus libros, sus versos, y permíteme que te lo diga, a mí me parece que son atractivamente inquietantes o inquietantemente atractivos. Podríamos invertir el orden. Sobre todo este último que leí, el de Hotel Penumbra, esos versos están algunos llenos de... A ver cómo te lo diría, como hay en ellos angustia y ternura. Sí, y al mismo tiempo, algunos son un grito y al mismo tiempo son una caricia. O sea, me gusta mucho esa diversidad, ¿no? Y esa fuerza que tiene para hacerlo. Entonces, bueno, quería dedicarte a ti también algunos elogios, un poco recíproco, porque él me ha dicho cosas muy bonitas. Bueno, y me habías preguntado qué es lo que me llevó a escribir el libro. Pues bueno, hace poco escribí, creo que tú lo habrás leído,
es un prólogo para el último libro de Encarna Barrera, Sí. esta otra amiga que ha citado hace poco. Estuvo aquí hace poco. Eso es, para el perfume del laurel. Además que Eso es. lo aconsejé encarecidamente que se leyera el prólogo Sí, ¿sí? tan precioso. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues en ese prólogo yo planteaba dos cuestiones que yo siempre tengo muy en cuenta, y es por qué escribimos y por qué publicamos. De manera que la primera cuestión de la que yo hacía eco ahí responde un poco o va en el hilo de lo que tú me has preguntado. Bueno, pues concretamente este y el otro, la hija de la manigua, podría también definirse de la misma forma, o por lo menos la intención con la que lo escribo. Pues mira, lo más importante para mí es la seducción que a mí me produce la historia, el conocer la historia, el saber qué ha ocurrido en los tiempos en los que han vivido los hombres y las mujeres que nos han ido precediendo, las personas que han vivido antes que nosotros. ¿Y claro, por qué? No hay que olvidar, perdona, que que la historia transcurre desde mediados del siglo XIX y ya entra al siglo XX. Eso es, ahora sí Una sí lo digo. Sí, es una época reciente. Sí, pues mira, como decía, la historia me resulta algo muy interesante, muy curioso, y le dedico buena parte de mi tiempo a investigarla, porque pienso, eso me lo habréis oído comentar, quizás los que ya me conocéis, porque yo pienso que conocer el pasado de alguna forma nos hace no alarmarnos tanto ante lo que pueda venir en el presente, e incluso nos puede preparar para lo que venga en el futuro. Porque hay una frase que quizá también vosotros la conozcáis, bueno, que se le atribuye, no sé si será seguro de su autoría, pero se le atribuye a Mark Twain, al escritor americano, autor de La aventura de Tom Sawyer. Y una frase que a mí me gusta mucho porque dice que la historia no se repite, pero rima. Y a las pruebas me remito. Nadie pensaba que a esta altura de nuestra civilización, sobre todo de nuestra sociedad europea, pues iba a venir un individuo con afán de protagonismo, iba a invadir, en fin, ¿qué os voy a contar que no sepamos? Bueno, evidentemente la guerra esta que estamos ahora teniendo, la guerra de Ucrania, no es que sea igual ni que la de Kosovo, la de Corea, la de Vietnam, la mundial y demás, pero riman. Hay cierto paralelismo, porque al final, ¿qué? Un individuo que no se le pone nada por delante, que avasalla, que se carga cantidad de seres humanos y demás. Bueno, pues ese carácter de la historia, esa capacidad de hacernos comprender lo que vivimos ahora por la semejanza que hay entre lo que ha pasado antes, es lo que a mí me seduce tanto. Y eso es lo que me lleva, como decía antes, a dedicar mucho tiempo a leer libros, a buscar en archivos, a buscar en periódicos, en editoriales. Internet, afortunadamente, nos brinda la posibilidad de conocer pues conferencias, tesis de profesores y demás. Y eso te ayuda mucho a ilustrarte y a recabar esa información que yo necesito. Bien, pues todo eso que yo aprendo cuando me dedico a eso, a investigar, todo eso que yo aprendo, llega un momento en que necesito darle cuerpo, en que necesito hacerlo tangible, ¿no? Es un poco eso que se dice poner negro sobre blanco, verlo de una forma que pueda palparlo. Y si a eso le unimos el gran amor que yo siento por la música, sobre todo por la música clásica, y sobre todo aún más por la música interpretada por el violín. El violín para mí es un instrumento delicioso que puede alcanzar unas notas de una sensibilidad tan exquisita que a mí me emociona. Bueno, pues ese amor por la historia y ese amor por la música es lo que a mí me ha llevado a escribir La canción de la tarántula. Como decía Juanjo, y si quieres cortarme, me puedes cortar o me puedes hacer otra pregunta. Como decía Juanjo, el libro abarca pues casi un siglo o un poco más, porque el libro se inicia el mes de junio de 1952 y se inicia con la primera edición de los festivales de música y danza de Granada. Eso fue la primera vez que este junio se cumplen 70 años, aunque sería la 71 edición, pero son 70 años. Bueno, pues se inicia en esa época
Y la protagonista principal es una violinista granadina que se llama Tentudia Covaleda. El nombre de Tentudia, si habéis leído a alguien el libro o si alguno pretendéis leerlo, ya sabréis, los que lo habéis leído lo sabéis, los que no lo sabréis si lo hacéis, de dónde viene. El origen, no me voy ahora a detener en eso, el origen es extremeño y demás. Bueno, pues Tentudia Covaleda es una violinista granadina que pretende formar parte de la Orquesta Nacional de España. La Orquesta Nacional de España viene dirigida por Ataúlfo Argenta a esa edición del año 52, la primera edición de los festivales, y ella pretende formar parte de la Orquesta Nacional de España. Bueno, pues a partir de ahí, ella en ese ensayo de la orquesta escucha la canción El zapateo de la tarántula de la zarzuela La Tempranica, que es una zarzuela que compone Jerónimo Jiménez, el sevillano Jerónimo Jiménez, la compone y la estrena en 1900. Pero esa zarzuela, en el año 30, el maestro Moreno Torroba la eleva a la categoría de ópera y la hace lírica, de manera que esa pieza, además la conocéis, esa de la tarántula es un bicho muy malo, esa. Bueno, pues esa canción la han cantado sopranos de alta categoría, Montserrat Caballé, Teresa Berganza, en fin, gente, Ainhoa Arteta, mucha gente. Entonces, Tentudia Covaleda, que es mi personaje, la va a escuchar interpretada por Consuelo Rubio, que es una soprano que realmente viene a esos festivales del año 52. El tiempo que dura la canción de la tarántula, interpretada por Consuelo Rubio, es lo que necesita Tentudia Covaleda para, desde esa fecha en que ella lo está escuchando, retroceder y ir recordando toda la trayectoria de su familia. De manera que eso lo lleva a la mitad del siglo XIX y empieza a contarnos a través de toda la novela todo lo que va ocurriendo a su familia. Su familia procede de Ronda. Su bisabuelo era un bandolero en la serranía de Ronda. Y entonces ella empieza por contar todo lo que es la vida de los bandoleros en la serranía. Y así va avanzando y avanzando. Esa familia va creciendo, van muriendo, van naciendo otros, y así va pasando por todo lo que va, todo no, pero yo he procurado reflejar el mayor número posible de acontecimientos y de hechos. Entonces, esa familia suya va a ir avanzando en el tiempo hasta volver a llegar al año 52 de donde partimos. Por eso digo que es un siglo e incluso más de un siglo, porque los bandoleros primeros, que son sus bisabuelos, estaban un poco antes de la mitad del siglo XIX. Yo siempre trabajo, o me gusta trabajar en la Hija de la Manigua también, utilizo o me ciño a ese tiempo, porque pienso que el siglo XIX, mitad del XIX, mitad del XX, es un tiempo muy interesante donde ocurren una serie de hechos y de circunstancias que van a ser un poco, pues, como diría, como las mimbres con las que se están tejiendo los cestos que ahora tenemos, ¿no? Entonces, todo ese proceso, todo ese siglo en el que transcurre la novela, va a estar lleno de personajes, como decía Juanjo, personajes reales de Granada, de Ronda, de Madrid, que son los espacios en los que se desarrolla la novela, sobre todo en Granada es lo más significativo, pero también aparece mucho Ronda, porque es una ciudad en la que yo he vivido, una ciudad que yo quiero y la considero de una belleza extraordinaria. Y me ha parecido importante darle protagonismo. Entonces, en lo que os decía, los personajes que van a ir apareciendo en todos esos escenarios son personajes totalmente fruto de mi fantasía, pero que se van a ir ensamblando, imbricando, relacionando tan íntimamente con los personajes reales que van a formar parte de su tiempo. Y es que era necesario hacerlo así, porque mira, yo no soy historiadora, yo soy, bueno, vamos a dejarlo en una aficionada. Y tampoco soy una entendida en música, si es otro de los temas que trato.
Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no pretendía hacer un tratado de historia ni pues no sé, un estudio tampoco exhaustivo de compositores y de obras. Yo trataba de novelar. Había, a ver si me acuerdo de la cita, Plinio el Joven, que era un historiador romano del siglo I después de Cristo, decía una cosa en su Historia Natural que a mí me gusta y era: ardua tarea es aportar novedad a lo antiguo. Ardua tarea. Entonces, si yo voy a hablar de lo antiguo, necesito darle un poco de chispa y de hacerlo un poco ameno, porque si no puede ser aburrido. Luego, todos esos personajes que yo he ido creando y que se han ido ensamblando y se han ido imbricando con los reales, están siendo personajes de ese tiempo. Jesús dice una frase que a mí me gusta mucho y la repites con mucha frecuencia, y es que somos hijos de un tiempo. Tú lo dices mucho. Bueno, pues mis personajes, cada uno de ellos, son hijos de ese tiempo en el que yo le he hecho vivir. Y en realidad yo lo que estoy haciendo, porque me gusta contar la historia real, lo que estoy haciendo es contar la historia real, pero contando la historia ficticia de mis personajes. Entonces, creo que me entendéis, ¿no? La complejidad que tiene el siglo XIX. Sí, efectivamente. En España no lo ha tenido ninguna etapa. Eso, efectivamente. Bueno, eso lo sabes tú bien. Guerras civiles, gobiernos de todo tipo, monarquía, república, sí. Sí, efectivamente. Bueno, pues todo eso, vosotros que lo habéis leído, todo eso he tratado de reflejarlo lo mejor que he podido. De manera que, bueno, pues aquí aparece, pues eso, desde la gloriosa, el derrocamiento de Isabel II, la vuelta, la República, Amadeo de Saboya, efectivamente, el absolutismo, luego la vuelta de la monarquía con Alfonso XII, Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la República, la guerra, la posguerra, al final sale todo. Ha sido desde luego una tarea ardua, pero muy gratificante, porque he aprendido muchas cosas y bueno, y quizá también mi mejor intención o lo que me lleva a eso, a publicarlo, es pues la idea o la satisfacción que me produce transmitir eso que yo he ido aprendiendo. Isabel, has comentado hace un momento que es cierto que el libro arranca en el año 52, en el año 1952. Sí. Fíjate, por eso decía, era una época reciente. En el año 52, por ejemplo, te puedo decir que del año 52 mi padre nació en el año 52, ¿no? Claro. Estas personas que han nacido, digamos, coetáneamente con la historia del libro, desconocen la historia que cuenta el libro porque viene de atrás, claro, ¿no? Claro. Y eso es muy importante, como tú decías, plasmarlo ahí para que se conozca, ¿no? Claro. Quisiera que me explicara un poquito, ya que has tocado lo de tu pasión por la música. Es verdad que el libro está impregnado de música, desde el título, la canción de la tarántula, y además me parece un título muy, muy sugestivo, muy bonito, ¿no? Has dicho que tu instrumento favorito es el violín, que te transporta. Y bueno, ¿cómo... ¿qué espacio le has dado en el libro a la música? ¿De qué forma, aparte de la protagonista de Caterina, claro? Le da un espacio importante. Aparte, como tú dices, de la protagonista, que ella es la que va a interpretar, porque bueno, al final del libro hay en los apéndices hice una relación de las obras que se van interpretando, obras de violín que se van interpretando, porque pues alguien me decía que esta novela no solamente se lee, sino que se escucha, porque como están reflejadas esas obras que se van a interpretar, tú puedes ir leyendo el texto y puedes escucharlo, te vas a internet, en YouTube están todas. Bueno, pues me decías tú que aparte de eso, pues la música yo he procurado que envuelva una buena parte, porque mira, no es simplemente piezas de violín que se interpretan, es que he ido relacionando cada una de esas obras, la ha ido relacionando con un momento de la vida, sobre todo de Tentudia, de la violinista, y buscando qué sentimiento o qué puede provocar esa pieza en concreto. Así, por ejemplo, cuando ella va
a que Ataulfo Argenta la pueda valorar o catalogar de cara a esas oposiciones que se van a programar o se van a celebrar para ocupar la plaza en la Orquesta Nacional de España. Ella escoge dos piezas que a mí me resultan muy importantes y que son muy difíciles de interpretar al violín. Por ejemplo, el concierto de violín de Tchaikovsky, el segundo movimiento, la canzoneta. La canzoneta tiene una fuerza, una sensibilidad, unas características tan íntimas que no tiene más remedio que ponerlas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque ya ha habido otro episodio que se va a ver al final del libro, en el que ella, que va a tener un hijo, siente la primera patada de su hijo, la siente escuchando esa canzoneta de Tchaikovsky. Y luego la música no está en el libro puesta un poco al azar, sino que cada una de las músicas están relacionadas con un momento de la vida de los personajes. Por ejemplo, otra obra que ella presenta en ese día que va a hablar con Ataulfo Argenta es La pavana de Gabriel Fauré. ¿Por qué? Pues porque la pavana de Gabriel Fauré le emocionaba a su abuela. Su abuela tiene un papel muy importante en su vida y cuando su abuela está para morir, la interpreta. Otra, La pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel. No sé si conocéis esta obra, desde luego son fáciles de escuchar, digamos, de encontrar en internet. Bueno, pues en la guerra en Granada, que se ha tratado de reflejarla lo mejor que he podido y siendo eso sí que lo he intentado, siendo bastante neutral. O sea que en Granada pasaron cosas tremendas, tanto por un bando como por otro, y yo toda la documentación que he conseguido recabar la he trasladado, la he plasmado en el libro, pero de la manera más ecuánime, porque entre otras cosas es que esa es la visión mía, ¿eh? Yo no me inclino por nadie, me parece que cada uno tuvo su papel. Bueno, pues esa pavana que os decía de Ravel, de la infanta difunta, ella la interpreta cuando una amiga de ella, muy querida en el conservatorio, muere en un bombardeo. Entonces, ¿qué pasa? Que la música está relacionada con los sentimientos y con los acontecimientos. Y con la muerte también. Y con la muerte. O sea, yo estoy hablando de ese bombardeo que es real en Granada, ocurrieron varias cosas. En ese bombardeo muere una amiga de ella y ella interpreta esa pieza de violín tan bonita, porque es preciosa también, en homenaje a ella. Luego, es lo que tú me preguntabas, la música. La música tiene un papel muy importante, pero porque lo sigo relacionando con esa historia que yo plasmo en la novela, tanto relacionándola con los sentimientos como con los acontecimientos. Bueno, está claro que la canción de la tarántula es una novela, podría encuadrarse un poco en novela histórica, sí, pero sin ser novela histórica. Lo que sí es una novela, no esperéis encontraros esos datos apabullantes y venga datos, sí vais a encontrar mucho romanticismo, sí, muchísimo. Sí. Si hay algo que tiene Isabel es que incluso las cosas más feas, las cosas más tremendas, pues las dota de un aura de misticismo, de un aura de belleza, ¿no? Que una pátina que parece que lo suaviza todo un poco, pero sobre todo es un libro duro de leer por momentos, pero con mucha esperanza y mucho sentimiento y mucho poder a la vez, ¿verdad? Sí, eso es lo que he pretendido, porque es verdad que los personajes reales pueden comportarse pues como se comportaron. Bueno, la historia realmente, la historia como tal, verdadera absolutamente nunca podemos decir que es, porque todo depende de quien nos la cuente. Hay que mirarla siempre desde un punto de vista pues bastante objetivo. Pero a pesar de eso, esos personajes reales, pues como pueden ser, por ejemplo, un personaje que aparece mucho en el libro, el Duque de San Pedro de Galatino, no sé si vosotros lo conoceréis. Sí, muy importante, muy importante en el libro, sí. Eso es, sí. Sí.
Sí, sí, sí. San Duque de San Pedro de Galatino. Pues el Duque de San Pedro de Galatino, es que al hilo de lo que tú me decías, es un personaje que sí está muy presente en la novela y, como dice Jesús, abarca buena parte y tiene pues sus luces y sus sombras. Esos personajes lo que hicieron no lo podemos cambiar. Eso es lo que yo he reflejado en cuanto a los personajes reales, que luego los vaya vinculando y entonces ya busco esa parte que dice Juanjo, pues de romanticismo, de darle lo que es un sentido de vida, pero de vida latente, ¿no? Pero estos reales, como es el caso del Duque de San Pedro de Galatino, yo he tenido que reflejar lo que hizo en Granada. Este señor nace en Madrid, pero sin embargo, como tenía familia, su padre y su madre tenían raíces en Granada, tenían unas grandes posesiones en Granada, era una familia noble, eran grandes de España y demás, pues se enamora de esta tierra, se enamora de Granada y aprovecha también un momento muy bueno que fue pues cuando vino el tema de la remolacha y todo lo que es la Vega se empieza a producir, que a Granada se enriquece. Él tenía ya su capital, pero todo lo que fue ganando se volcó en la ciudad y hizo muchísimas cosas. Por ejemplo, el tranvía de la Sierra. Algunos sois muy jóvenes, igual no lo recordáis, un tranvía que estuvo hasta los años 70 y que recorría pues toda la parte desde el Salón que salía y llegaba pues hasta el barranco de San Juan, pasando por unos espacios imposibles, por el Charcón, por Maitena, pasamos por unos espacios imposibles, pero con unas vistas maravillosas. Entonces ese hombre, pues eso fue una de sus tareas, de sus logros, de sus ambiciones, y consiguió hacerlo. Hizo también el Hotel Palace de la Alhambra, que lo hizo también haciéndolo con su dinero y demás. Era un prócer de Granada, que lo que buscaba era engrandecerla y favorecerla de manera que fuera una ciudad atractiva tal y como se merecía, hasta el punto de que cuando murió, que muere en Granada muere en Madrid, le pidió a su señora que lo trajera a Granada y está enterrado en la catedral, porque además él subvencionó y sufragó todos los gastos del baldaquino de la catedral y lo hicieron canónigo honorario, está enterrado allí en la catedral, como os digo, y una persona que ha habido mucha gente que tuvo algún problema porque el alcalde de la época, que era el marqués de Casablanca, estaba en contra, en fin, tuvo alguna cosita, pero bueno, fue una persona que trabajó mucho por Granada. Tenía el castillo de Láchar, no sé si lo conocéis, porque sí, eran propietarios de una gran extensión de terreno de la Vega, de Láchar, de Benalúa, de las villas, en fin, muchas tierras, muchas posesiones. Pero se volcó mucho en Granada, dio trabajo, fue muy amante de la ciudad y toda su ilusión y todo su esfuerzo fue por engrandecer. Hubo quien dijo que ojalá en Granada hubiera muchos como el Duque de San Pedro de Galatino. Y a mí me parecía muy importante recalcar un poco su figura, porque a veces he hablado con gente que no tenía ni idea de quién era y que las cosas que se habían hecho por su parte para mejorar la ciudad pues la desconocían. Entonces, bueno, pues me pareció que merecía la pena el que lo destacara. Pues a él, como destacaba él, como he destacado, por ejemplo, Ángel Barrio, un compositor también granadino que tuvo su papel, o ya personajes, pues Pedro Antonio de Alarcón, Melchor Almagro. Otra cosa que también me ha gustado hacer bastante, sacarle jugo, han sido a las tertulias granadinas, la tertulia de la Cuerda, donde estaba Pedro Antonio de Alarcón y demás, o luego la tertulia del Rinconcillo, donde ya estaba Lorca y estaba todos los de la nueva generación, los del 27. Todo eso lo he ido aprovechando para ir mezclándolo a esos personajes reales. Pues lo he ido mezclando con los míos ficticios y, como decía, el resultado, yo estoy contenta. Una preguntita, Isabel. Sí. Bueno, este libro, La canción de la tarántula, vio la luz en el año 2020, sí, creo recordar. En plena confinamiento. En pleno confinamiento. Mirándolo con retrospectiva, ¿tú cambiarías algo de lo que ahora hay escrito en el libro? ¿En qué sentido? En las vivencias que has tenido en estos 2 años que nos hemos sacudido de la manera que nos hemos sacudido. Ya. Bueno, cambiar no cambiaría, puesto que el libro está circunscrito a un tiempo en el que la pandemia no le ha afectado. Ahora,
puede ser que ante lo que nos ha podido sensibilizar la pandemia o lo que ha podido incidir en nuestro ánimo, algunos pasajes, pues igual le hubiera dado un enfoque más, no sé si más sentimental, más sensible, más irascible. Eso ya no te lo puedo asegurar. ¿Tienes pensado escribir más, no? Pues mira, como No, te lo digo por la dedicatoria, que se lo dedicas prácticamente a todo el mundo. Sí. Digo, a lo mejor no va a escribir más y ya quería... No. Se lo dedica Nunca. A tu familia, a tus amigos y a mi marido. Y a tu marido, a todo el mundo, para que nadie se sintiera excluido. Vale. No, eso no significa que no vaya a escribir más. No. Lo que sí es cierto es que quizá un libro como este, que os lo confieso, desde que yo empiezo a escribirlo, bueno, evidentemente en ese tiempo que os voy a decir he hecho otras cosas. Escribí un guión para teatro que representamos en Isabel la Católica la expulsión de los judíos cuando hizo un aniversario, fue en 1492, me pidieron que interviniera, hice el guión y demás. Entonces, en ese espacio que estuve trabajando con esto, pues escribí el teatro, he escrito cuentos, colaboraciones en revistas y demás. Pero desde que yo concibo el libro hasta que sale a la luz han pasado 7 años. 7 años de mucho trabajo, de verdad, mucho trabajo. Bueno, no lo sé, igual otra persona pues más preparada o con más capacidad lo hubiera hecho más rápido. Yo he necesitado 7 años, entonces es un trabajo arduo, como decía antes, muy gratificante, pero requiere mucho esfuerzo, mucha concentración, mucho coordinar cada personaje en su tiempo, en su momento y demás. Entonces, de este calibre no sé si escribiré otro, pero bueno, algo caerá. Bueno, sí. Lo que sí, vamos ya, por si alguien también quiere hacer alguna preguntita ya para despedirnos, yo quisiera leer, son 4 páginas, además viene en la contraportada del libro, pero son 4 líneas, perdón, en la contraportada del libro, pero que son unas palabras muy bonitas y dicen así: puede que el tiempo no sea ningún ladrón, quizás sea una flecha encendida que avanza imparable siempre hacia adelante, quemando el presente con una instantánea combustión en el momento mismo en el que se produce, para convertirlo de inmediato en un pasado sin posible retorno. Gracias a Isabel Sánchez Ballesteros y gracias a ustedes por su asistencia. Muchas gracias.